de la doctrina del arrebatamiento de la iglesia, o como otros la conocen, la doctrina del rapto. Rapto no me gusta, porque arrebatamiento al menos es una palabra que sí aparece en algunos textos de la Escritura, es decir, seremos arrebatados. La palabra rapto como un sinónimo es que me suena casi como un secuestro desagradable. Yo no sé a ustedes, pero a mí la palabra rapto me suena a alguien que no me quiere, que me secuestra para sacar un beneficio de mí. No me gusta esa palabra. Pero vamos a hablar del arrebatamiento. ¿Dónde ahí habla de la gran tribulación? ¿Dónde ahí habla del arrebatamiento? Ahí solo está diciendo que nosotros, el pueblo de Dios, somos puestos para salvación y no para ira, como los enemigos de Dios que serán castigados eternamente. Pero ¿dónde habla ahí de arrebatamiento? Yo quiero que tú lo veas, hermano. ¿Ves algo de arrebatamiento ahí? ¿Ves algo de tribulación ahí? Habla ira y habla salvación. Y tú y yo no tendremos ira. Los no creyentes sí tendrán ira. Los impíos sí tendrán ira. Pero tú y yo tenemos salvación por medio de Jesucristo. Ese texto no habla del arrebatamiento, no habla de la gran tribulación. Habla de unos que tendrán ira de Dios y otros que tendrán salvación por medio de Jesucristo. No podemos arrancar un texto para... Sin embargo, considero que han reducido el Espíritu Santo a un montón de ruido, movimiento y exagero dentro de la iglesia, reduciendo su poder a frenesí, a descontrol y a un circo espiritual llamado movimiento pentecostal. Creo que el Espíritu Santo no tiene nada que ver con lo que vemos hoy y sus manifestaciones no son nada parecidas a las que se muestran hoy dentro de esas denominaciones. En segundo lugar, el uso que hacen de los dones espirituales me parece contrario a la Escritura. La mayoría de iglesias y denominaciones pentecostales vemos cómo entran en descontrol y hablan en ese balbuceo, hablan en lenguas de aquella manera en que balbucean y pronuncian palabras que no comprendemos, que nadie entiende, y se vuelve un descontrol en el que todo el mundo empieza a alzar su voz y a hablar en lo que hablan y llaman lenguas. El contenido de aquí en algunas referencias está bastante torcido. Se notan algunas pinceladas del Evangelio de la Prosperidad por ahí. Y a mí no me gusta, es decir, la tengo, fue un regalo, no la voy a tirar, ni la voy a quemar, ni nada por el estilo, pero no me apoyo en ella y bueno, ahí está. Las Asambleas de Dios, al ser un movimiento pentecostal, las Asambleas de Dios se adhieren a ese pensamiento, son dispensacionalistas y son, por ser el ministerio o quizá una de las denominaciones o la más grande que hay en la actualidad, no siempre ha sido así, porque el movimiento pentecostal es reciente en cuanto a su fundación como tal. Entonces, ahora tienen mucha fuerza y como han sido los que más han promovido el tema del rapto pretribulacional como un movimiento dispensacionalista, entonces las Asambleas de Dios tienen esa creencia. Para que veas, a John MacArthur lo miran y tienen la parte en la que lo aborrecen en cuanto a los dones, pero mira, por ahí... Y cada uno de ustedes que van a estar mirando este video a través de esta red social. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Aquí estamos de regreso una vez más para continuar con el tema que iniciamos hace algunos días. Este es nuestro cuarto tema. Nuestro cuarto estudio acerca del tema que lleva por título Estudiando el rapto de la iglesia con el detractor Juan Manuel Vaz. Este es nuestro estudio número 4. Y el propósito de la manera que nosotros vamos a estudiar este texto bíblico está basado en San Juan capítulo 17 versículo 15, pero lo vamos a estudiar de una manera exegética, el verso principal, antes de comenzar a relacionarlo con otros textos alrededor de él y con otros versículos de la Biblia.
Entonces, nosotros en este momento iniciamos nuestro estudio número 4 bajo el título Estudiando el rapto de la iglesia con el detractor Juan Manuel Vaz. Y la razón por la cual nosotros realizamos este estudio es porque, basado en este texto de San Juan, capítulo 17, versículo 15, el señor Juan Manuel Vaz hizo una declaración bastante triste, y hizo una declaración, podemos decirlo así, bastante comprometedora para él como predicador y para él como ver las cosas, porque después de haber investigado y después de haber estudiado varios versículos de la Biblia que él estuvo exponiendo con anterioridad con relación al mismo tema, nos hemos podido dar cuenta que es un hombre muy deshonesto intelectualmente, que tuerce los textos de las Sagradas Escrituras y miente a propósito, y miente descaradamente e hipócritamente. Y por encima de todo, es un tremendo difamador, porque con anterioridad mencionábamos, dice que los hermanos o los creyentes pentecostales, como los ministros de Asambleas de Dios y otras iglesias dispensacionalistas, premilenialistas, pretribulacionistas, dice que hemos abandonado las Sagradas Escrituras. Y su postura teológica es bastante triste y bastante crítica, ya que su manera de pensar, su manera de predicar, le coloca en uno de los tantos anticristos de estos últimos días. Por ejemplo, yo tengo el privilegio, por la misericordia de Dios, de haber sido sanado, de haber sido libertado y salvado de la brujería con la cual me embrujaron cuando yo era un adolescente. Y por haberme hundido tanto en el mundo de las tinieblas y en la perversión de esta vida, aprendí pensamientos y filosofías no muy sanas. Y a pesar de que el Señor me salvó, mi memoria sigue intacta, porque sigo recordando y recuerdo, pero ya no con propósito malo, sino para dar testimonio, para la gloria de Dios. Entonces, una de las cosas que el señor Juan Manuel Vaz como predicador hace, él es un predicador antidiezmo, es un predicador antiespíritu, y es un predicador antiarrebatamiento o antiesperanza bienaventurada, o predica en contra de la venida de Cristo por su iglesia. Estos tres temas o estas tres doctrinas bíblicas fundamentales de las Sagradas Escrituras, el único que le preocupa luchar contra el diezmo y luchar contra el bautismo del Espíritu Santo y luchar contra el arrebatamiento de la iglesia es a Lucifer. ¿Por qué razón? Hago esta breve introducción. ¿Por qué razón el diablo lucha contra todo esto? Por esta razón. Una, el diezmo es el poder financiero que maneja la iglesia de Cristo en la tierra para sus gastos, para suplir las necesidades materiales y en las cosas que se tienen que invertir, como libros, Biblias, tratados, y los gastos de la electricidad, y construir templos, edificios, y también ofrendas y donaciones a los ministros que colaboran en el servicio del Señor. Entonces, humanamente hablando, podemos entender y comprender que en este mundo todo cuesta, todo tiene un precio, nada es gratis, todo tiene un costo. Entonces, indiscutiblemente se necesitan las finanzas.
para lo cual el diezmo brinda el poder financiero suficiente, digámoslo así, para que la obra de Cristo siga avanzando y supliendo las necesidades de los ministerios. Entonces, si no hay finanzas en la iglesia, no hay templo. No se pueden pagar el agua, la electricidad, no se pueden pagar las Biblias ni los tratados, no se le pueden dar ofrendas a los ministros que viajan de largas distancias. Entonces se requieren las finanzas. Otra cosa, el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es el poder sobrenatural que necesitamos la iglesia para llevar a cabo el ministerio del Evangelio del Reino de nuestro Señor Jesucristo. Porque el poder del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, provee sanidad, liberación y obras milagrosas de sanidad, de salvación, de liberación, con la predicación dinámica del Evangelio. Entonces el diablo le interesa que la iglesia no tenga el poder del Espíritu Santo. También el arrebatamiento de la iglesia. Al diablo le conviene que la iglesia se quede, que la iglesia se corrompa, que la iglesia no crea que Jesús va a venir por ellos en un tiempo. Entonces, el único que le interesa que no haya finanzas en la iglesia es al diablo. Al único que le interesa que no haya bautismo, poder del Espíritu Santo en la iglesia es el diablo. Al único que le interesa que la gente no crea en la venida de Cristo es al diablo. Por esa razón, el señor Juan Manuel Vaz, predicador español reformado, es uno de los instrumentos usados por la bestia, el demonio falso profeta, o por el demonio, la bestia anticristo que opera en este mundo con el propósito de perjudicar y dañar al reino de nuestro Señor Jesucristo. Pero una cosa le vamos a decir a Juan Manuel Vaz y a todos los opositores de la iglesia. Mientras el Señor Jesús siga siendo el Señor de la iglesia, mientras el Señor Jesús esté sentado a la derecha del Padre, mientras el Señor Jesús, que es el Todopoderoso por encima de todo el universo, tiene todo su poder y toda su autoridad en sí mismo, no habrá diablo, ni falso maestro, ni falso profeta que detenga la obra de Dios en la tierra. Entonces, con esta introducción breve, vamos a continuar. Por esa razón, me tomé la libertad de compartirles esto, porque es verdaderamente triste y crítica la situación en la que se encuentran muchos predicadores y desgraciadamente muchos creyentes, hermanos en la fe, siguen a estos falsos maestros y creen sus mentiras. Bueno, para no extendernos tanto, continuamos con nuestro estudio del versículo principal de San Juan capítulo 17, versículo 15, que lleva por título Estudiando el rapto de la iglesia, con el detractor Juan Manuel Vaz, de origen español, predicador reformado. Entonces vamos a leer nuestro texto en la Biblia Reina Valera 1960 primero para comenzar. San Juan capítulo 17, versículo 15. En el encabezado de mi Biblia, al principio del capítulo 17, dice que el Señor Jesús ora por sus discípulos. Esto es lo que comúnmente la iglesia cristiana conoce como la oración sacerdotal del Señor Jesús a favor de sus discípulos y a favor de su iglesia. Porque recuerden que el autor a los Hebreos dice que Él es el sumo sacerdote quien intercede por nosotros, por su pueblo. En el verso 15, San Juan 17, verso 15, dice de la siguiente manera: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces, de acuerdo con este versículo que nosotros acabamos de leer en la versión Reina Valera 1960,
también nosotros encontramos un pequeño error de traducción. La Reina Valera 60 traduce que los guarde del mal, pero el mal es muy abstracto. En la versión original lo que quiere decir ahí es que los guardes del maligno, es decir, de Satanás. Y al guardarlo de Satanás, pues también de las obras malignas del enemigo. Pero ese no es el asunto sobresaliente en esto, sino que el señor Juan Manuel Vaz declaró estas tremendas palabras o esta declaración nefasta, triste y crítica como un predicador evangélico, reformado o cristiano, como él se dice ser. Él declaró lo siguiente: de acuerdo con Juan Manuel Vaz, este texto quiere decir que la voluntad de Dios no es que se vayan en el rapto fuera de este mundo, sino que solo sean guardados o protegidos en este mundo. Él declaró públicamente que con esto afirma Dios, o la palabra de Dios, que Jesús no sacará a la iglesia de este mundo, sino que solamente los preservará milagrosamente. Aunque yo no dudo del poder milagroso de Dios, sin duda alguna esta declaración es bastante triste en la boca de este predicador reformado que lleva por nombre Juan Manuel Vaz. Entonces, él afirma y asegura que en esta oración sacerdotal del Señor Jesús, él no está pidiendo el arrebatamiento de la iglesia, y que le está pidiendo al Padre que no los saque de esta tierra, sino que los proteja milagrosamente en este mundo. Ahora, quiero decirles que se oye bonita su declaración, pero que en realidad hay un gran error de interpretación en este texto. En primer lugar, el capítulo 17 escrito del Evangelio del Señor Jesucristo según San Juan, el Señor Jesucristo no está hablando del arrebatamiento o rapto de la iglesia. Este capítulo no tiene absolutamente nada que ver con el rapto, ni con el arrebatamiento, ni con la segunda venida. No tiene nada que ver con el acontecimiento escatológico, el día de que suene la trompeta para recoger la iglesia. Pero como el señor Juan Manuel Vaz está rebelde contra Dios, rebelde contra la iglesia de Asambleas de Dios de sana doctrina, los pentecostales de sana doctrina de cualquier denominación, y está rebelde contra todo dispensacionalista, porque como decía anteriormente, él estuvo, entre comillas, dice, en una iglesia pentecostal, y también creyó en el arrebatamiento de la iglesia un tiempo, y también creyó en el poder sobrenatural del Espíritu Santo, pero ahora es un totalmente incrédulo en contra del poder de Dios y de la venida de Cristo. Y por encima de todo es un detractor de varios temas de la palabra de Dios. Pero es lamentable escuchar al señor Juan Manuel Vaz decir estas palabras. Y estas palabras usted las puede mirar, las puede oír en sus videos que él hizo con relación al rapto de la iglesia. Son videos públicos, allí se encuentran. Entonces, él dice que Dios no está pidiendo el rapto de la iglesia. Es que en realidad él aplica esto para decirle a la gente y a la iglesia que no habrá rapto de la iglesia, que no habrá arrebatamiento de la iglesia. Dice que él cree, pero no es cierto, no cree él en el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, si no es eso, ¿por qué el señor Juan Manuel Vaz lo usa para contrarrestar la doctrina del arrebatamiento de la iglesia? Él dice que él quiere pruebas serias, honestas. Él dice, no podemos arrancar un texto para justificar uno de nuestros pensamientos. Y es precisamente lo que él hace. Por eso el apóstol Pablo dijo en una de sus cartas, tú que predicas, predícate a ti mismo. Tú que juzgas, haces lo mismo. En otras palabras,
Él quiere corregir a las personas para que no hagan eso, pero él es un completo engañador. Él hace lo mismo. Él es un experto en el engaño, en el error. Y manifiesto es de que él usa textos que los considera él apropiados para contrarrestar una creencia que no va de acuerdo a su manera de pensar o a su filosofía reformada. Entonces, por ejemplo, hay algo bien interesante en esto. Voy a leer un texto antes de continuar. Voy a leer un texto, por ejemplo, en el Nuevo Testamento griego, en el Nuevo Testamento griego del doctor Francisco Lacueva, edición actualizada y ampliada por Ceballos, o Juan Carlos Ceballos, en el mismo versículo de San Juan, capítulo 17, versículo 15, dice de la siguiente manera: no ruego que los quites a ellos del mundo, sino que los guardes a ellos del maligno. Entonces, de acuerdo con el Nuevo Testamento griego, no dice que los guardes del mal, sino del maligno. Y si es verdad que menciona la palabra, por eso voy a ser honesto. Es verdad que menciona la palabra: no ruego que los quites a ellos del mundo. Es cierto que Jesucristo no está pidiendo que los remueva a sus discípulos de este mundo y que los guarde o que los preserve del maligno. Ese texto es bien claro que sí está diciendo que el Señor no está pidiendo que no los quite de este mundo. Pero también el texto es bien claro que no está hablando del rapto o arrebatamiento a la iglesia. El hecho de que diga, no ruego que los quites a ellos del mundo, no significa que no habrá arrebatamiento a la iglesia. Ese es el asunto, que él usa un texto fuera de contexto. Por ejemplo, en el mismo capítulo de San Juan, capítulo 17, versículo 15, aquí tengo en mis manos el Nuevo Testamento griego de Nestlé y Alan, griego interlineal griego-inglés con la versión estándar en inglés o como se dice, English Standard Version. En el mismo capítulo de San Juan, capítulo 17, en inglés dice de la siguiente manera: I do not ask that you take them out of the world, but that you keep them from the evil one. Entonces, de acuerdo con el interlineal griego del Nuevo Testamento griego de Nestlé y Alan, edición número 28, que por cierto los eruditos o los expertos lo consideran el Nuevo Testamento griego más cercano a los escritos del original del primer siglo de la iglesia cristiana. En este trabajo recopilado traduce de esta manera: yo no te pido que tú los saques de este mundo, sino que los preserves del maligno, sino que los protejas del maligno. Entonces, de acuerdo con el Nuevo Testamento griego de el doctor Francisco Lacueva y el Nuevo Testamento griego interlineal de Nestlé y Alan, edición número 28, traduce literalmente y dice que Dios o el Señor Jesucristo no pide que remueva a sus discípulos de este mundo, sino que está pidiendo que los proteja o los preserve milagrosamente de las garras del maligno. Entonces aclaramos bien claro que no se está refiriendo a una remoción de este mundo, ni se está refiriendo al rapto de la iglesia. Por tanto, entonces, si este texto no está refiriéndose al rapto de la iglesia, ¿qué es lo que realmente quiso decir
el Señor Jesús con esto. Y esta es la razón que nosotros estamos elaborando esta exégesis para llegar al primer sentido del texto antes de crear una interpretación y antes de relacionarlo con otros textos. Por ejemplo, voy a leer la definición. Por ejemplo, en donde dice, donde habla, no te ruego que los quites de este mundo. La palabra quitar en el código James Strong es el número 142 y es la palabra griega airo, que dice que en un verbo primario es levantar. Y esta palabra tiene diferentes formas de traducción, entre las cuales está quitar, retirar, llevarse y levantar. Entonces la palabra quitar, airo, sí está haciendo referencia a tomar, retirar, a quitar o llevarse o remover. Sí hace referencia la palabra literalmente de que Cristo no está pidiendo que Dios remueva a los discípulos. Y es bien claro y específico el texto. Por ejemplo, también la palabra mundo, que en el código James Strong es 2889 y es la palabra griega cosmos. Y la palabra griega cosmos también tiene diferentes formas de traducción. Dice que cosmo probablemente viene de la base del código 2865 del James Strong, que significa arreglo ordenado, es decir, decoración. Por implicación también el mundo, en un sentido amplio o estrecho, incluyendo sus habitantes. Literal o figurado, también en forma moral, mundo o atavío. Dice que este es sustantivo probablemente de comeo, que no tiene número asignado, que es tomar en cuenta, cuidar, orden, disposición regular o arreglo. Y estas son unas cuantas definiciones principales, pero la palabra cosmos puede hacer referencia o puede significar el universo, puede significar los cielos y puede significar también la tierra donde nosotros habitamos. Por ejemplo, también a la palabra cosmos hace referencia a la tierra, que es este mundo inferior, como la morada del hombre, o el mundo allí conocido, y particularmente también a las personas que viven en el mundo. O sea que la palabra cosmos puede hacer referencia al universo, puede ser referencia a los cielos y puede ser referencia a la tierra, puede ser referencia también a las personas que viven en este mundo. También la palabra cosmos en el modo judío de hablar se puede hacer referencia al mundo actual, el orden actual de cosas como opuesto al reino de Cristo, y por lo tanto siempre con la idea de fugacidad, transitoriedad, inutilidad, maldad física y moral, la sede de las preocupaciones, tentaciones, deseos y los deseos irregulares. También dice que puede referirse a la riqueza, a los placeres de este mundo y los bienes de este mundo. O sea que la palabra cosmos tiene un significado muy amplio. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta todo lo que está diciendo el Señor Jesucristo en esta oración sacerdotal de San Juan capítulo 17, versículo 15, no te ruego que los quites de este mundo, sino que los guardes del maligno. Está pidiendo algo bien claro y específico: que sus discípulos permanezcan en este mundo todavía, que sus discípulos no sean quitados de esta existencia y que tengan la cobertura, la protección sobrenatural de Dios y que los libre del maligno.
Ahora, esta oración es del Maestro a favor de sus discípulos. Todos ellos, se llegó la hora de cada uno de ellos y todos ellos murieron. Los historiadores, los eruditos y los expertos afirman que todos los primeros discípulos de Cristo, es decir, los 12 apóstoles de Cristo, murieron como mártires de la fe, excepto el apóstol Juan, que murió de viejo. Algunos dicen que murió exiliado, otros dicen que pudo salir del exilio un tiempo después de la isla de Patmos, durante la época de Domiciano. Pero fueron preservados por un tiempo, pero en un determinado momento Dios permitió que el maligno y su gente terminaran con su vida. Entonces, quiere decir que la petición de Cristo era que preservara a sus apóstoles temporalmente un tiempo más. Entonces, si no está pidiendo rapto o arrebatamiento, o no está pidiendo la remoción, ¿por qué razón el Señor Jesús dijo estas palabras? Hay una razón bastante importante y bastante interesante que nosotros tenemos que analizar. Por ejemplo, como les decía en el principio, en el mismo capítulo del apóstol San Juan, capítulo 17, el Señor Jesucristo ora por sus discípulos. Y para entender más claro el contexto del versículo 15, es necesario leer el versículo, desde el versículo 9 hasta el versículo 15. Dice que Jesús está diciendo que está a punto de irse con el Padre otra vez. Por eso ruega por sus discípulos, porque ellos tenían que continuar solos con su ministerio. Jesucristo físicamente, literalmente, ya no estaría con ellos más, sino que ellos, los 12 apóstoles de Cristo, tendrían que continuar con el ministerio del Señor, que el Señor Jesucristo inició en sus 3 años que estuvo en la tierra. Entonces, el Señor está pidiendo al Padre por ellos, porque ya se estaba llegando la hora de irse otra vez al cielo, a la derecha de Dios con el Padre. Para entender, vamos a leer San Juan, capítulo 17, versículo 9 al 15. Dice: yo ruego por ellos, es decir, sus discípulos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. Oiga las palabras: y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, es decir, Judas Iscariote, el traidor, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no soy del mundo, como tampoco, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces, al leer este contexto de San Juan, capítulo 17, versículo 15,
el Señor Jesucristo no está hablando del rapto o arrebatamiento a la iglesia. El Señor está hablando de que ya se acerca la hora de su partida. Ya se acerca la hora de que Él termine o concluya con la obra de salvación y de redención, la cual Él concluyó en la cruz. Se acercaba el momento de ser crucificado para el perdón de los pecados del mundo entero. Entonces ya estaba pronto a morir y pronto a irse una vez más donde Él estaba desde el principio, a la derecha del Padre. Como dice San Juan capítulo 1, verso 1 en adelante: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Entonces, ahí está hablando de que Cristo, el verbo divino, el verbo de vida, estaba desde el principio de la eternidad, para con palabras que me entiendan, a la derecha del Padre. En San Juan 1:14, el verbo se hizo carne, vino como hombre, en forma de hombre. O sea, Dios vino en forma de hombre. Pero ya en el capítulo 17, el Señor Jesús, que es Dios en forma de hombre, está cerca de morir crucificado y está cerca de partir una vez más a la derecha del Padre, donde Él siempre ha estado. Entonces no está pidiendo el rapto de la iglesia, ni tampoco está negando el rapto de la iglesia. Está haciendo una oración porque Él ama a sus discípulos, y como Él ya no va a estar, la segunda persona de la Trinidad ya no va a estar físicamente con ellos, está pidiendo que Dios sea con ellos a partir de ahí en adelante. Por esa razón, en otros textos más adelante, Él dice que no los iba a dejar solos ni huérfanos. Él iba a rogar al Padre y les enviaría otro consolador, el cual es el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo vendría a morar dentro de sus discípulos o en su iglesia, y el Espíritu Santo era el que se quedaría en representación de Cristo y era el que se iba a encargar de guiar a la iglesia después de que Cristo partiera a la derecha del Padre. No está hablando del rapto ni negando el rapto tampoco. Ahora, algo bastante interesante para que nosotros podamos entender con más claridad. En el Evangelio del Señor Jesucristo, según San Juan, capítulo 8, versículo 21 al versículo 24, el Señor Jesucristo también habló a los judíos que pronto moriría y que se iría al cielo. San Juan 8, versículo 21 al 24. El encabezado de mi Biblia dice: a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Dice: otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo que dice: a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. El Señor Jesús habló a los judíos de su pueblo, primero, que pronto moriría y que pronto se iría al cielo, pero que ellos, por rebeldes y no haberle reconocido a Él como su Cristo, como su Mesías, como el enviado de Dios de Israel, como el rey de los judíos, por no haberle reconocido, morirían en pecado y por lo tanto en condenación y en perdición, y que ellos jamás tendrían acceso al cielo porque no le reconocieron a Él. Por eso dice: a donde yo voy, ustedes no me pueden seguir, porque en sus pecados han de morir, porque no le reconocieron. Otra cosa, en el mismo Evangelio de San Juan,
capítulo 13, versículo 33, dice que el Señor Jesús ahora habla a sus discípulos de su partida, pero que sus discípulos todavía no podían ir con Jesús al cielo, es decir, tenían que vivir un poco más. Por ejemplo, San Juan 13:33 dice de la siguiente manera. Dice la palabra del Señor. Dice, hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Ahora el Señor Jesucristo está dirigiéndose a sus discípulos, que de la misma forma, dice que por un poco de tiempo iba a estar un poco más con ellos. Dice, me buscaréis, pero como le dije a los judíos, así le digo ahora a ustedes, a donde yo voy, dice, vosotros no podéis ir. O sea que Él estaba pronto a morir, cerca a morir en la cruz, pero que ellos todavía no era la hora de que ellos murieran todavía, sino que el Señor Jesús estaba hablando de su partida, pero que ellos todavía tenían que quedarse un poco más de tiempo. En el mismo capítulo de San Juan, capítulo 13, versículo 36 hasta el versículo 38, donde habla el Señor Jesucristo, el apóstol Pedro le dice al Señor Jesucristo, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Entonces Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, que no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. La famosa negación de Pedro, pero no ese es el tema. Estamos hablando de la charla o la conversación que tuvo el Señor Jesucristo con el apóstol San Pedro. San Pedro, curioso, le pregunta, Señor, ¿a dónde vas que no te puedo seguir yo? Yo soy capaz de dar mi vida por ti, pero el Señor dice, mira, a donde yo voy todavía no me puedes seguir, dice, pero me vas a seguir después. En otras palabras, lo que Jesús le estaba diciendo ahí, mi hora ya se acerca, pero tu hora todavía no es. Tienes que vivir un poco más. Entonces, si nosotros estudiamos seriamente el Nuevo Testamento, aún el Nuevo Testamento griego, lo que comunica el Nuevo Testamento griego está diciendo que Jesús pronto se iría, pronto moriría para la salvación de los pecadores, pero que sus discípulos tendrían que ser preservados temporalmente un poco más de tiempo. En conclusión, entonces Jesús no está pidiendo que el Padre, entonces Jesús no está negando el rapto de la iglesia, sino que está pidiendo que el Padre los preserve un poco más de tiempo y que los libre del maligno hasta el tiempo determinado que Dios decide recogerlos a cada uno de ellos. Ahora, ¿por qué razón el Señor Jesucristo no está negando el rapto o arrebatamiento de la iglesia? Porque en el capítulo 14, antes del capítulo 17, el Señor Jesucristo habla a sus discípulos en el capítulo 14, versículo 1 hasta el versículo 5. Les dice, no se turben, me voy, pero voy a regresar por ustedes para que estén conmigo. San Juan capítulo 14, versículo 1, mi encabezado dice, Jesús es el camino al Padre. Pero habla de la promesa de venir por ellos. Dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros.
Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Entonces el Señor Jesucristo, en el capítulo 14, verso 1 al 5, nos aclara de una manera más amplia, ya que aclaramos el amplio contexto de San Juan capítulo 17, versículo 15, que no está negando el rapto de la iglesia, sino que él se refería a que él está pronto a morir en la cruz y a irse a la derecha del Padre, pero que como él ama a sus discípulos, pide al Padre que los cuide en su nombre, que los preserve un poco más de tiempo, porque ellos tenían que continuar el ministerio de la evangelización, predicando el evangelio del reino del Señor Jesucristo. Pero los consuela de todo lo que les dijo en el capítulo 13 y de todo lo que dijo en el capítulo 8. Él ya los consoló en el capítulo 14. Dice que no se turbe el corazón de ustedes. Si ustedes creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay morada para ustedes. Si así no fuera, ya se les hubiera dicho. Dice, voy a preparar lugar, pero voy a regresar otra vez por ustedes, para que donde yo estoy, ustedes estén conmigo. Y les dice, y saben a dónde voy y saben cuál es el camino. O sea que ellos saben que ellos ya tenían claro que Jesucristo tenía que regresar a la derecha del Padre, tenía que regresar al cielo. Solo que como el Espíritu Santo no se había derramado sobre ellos como en el día de Pentecostés, había declaraciones de Cristo que ellos no podían entender humanamente hablando. Se requiere la revelación y la iluminación del Espíritu Santo en la vida de cada creyente para entender la palabra de Dios. Por esa razón, me pregunto yo, ¿por qué Juan Manuel Vaz no entiende la Escritura? ¿Por qué Juan Manuel Vaz malinterpreta el arrebatamiento de la iglesia? ¿Por qué dice él que tiene el Espíritu, pero tuerce los textos? No entiende el bautismo del Espíritu Santo, no entiende el diezmo, no entiende la venida de Jesús por la iglesia. Entonces, aquí claramente el Señor Jesucristo no está diciendo lo que Juan Manuel Vaz dijo. No está negando el rapto de la iglesia, sino que está diciendo que pronto morirá y pronto seguirá a la derecha del Padre, pero que la voluntad de Cristo es que los discípulos vivieran un poco más y que los preservara y los liberara del maligno, con la promesa también de que Él regresaría por ellos un día, lo cual todavía no se ha cumplido. ¿Por qué es una profecía? Ya que Juan Manuel Vaz en una ocasión dijo, pasa algo en Siria o pasa algo, y luego leen el versículo y dicen, y han leído no sé cuántas miles de veces el mismo versículo. Comparar las escrituras con los acontecimientos que están pasando en el mundo no es pecado, no es herejía. Las escrituras están para que nosotros miremos y analicemos. Jesucristo dijo, cuando veáis estas cosas, ¿dónde? Cuando veamos las cosas que se mencionan en la palabra y miremos, dice, tomen en cuenta que mi venida está cerca. Entonces la escritura, la profecía, la escatología que nosotros estudiamos, cuando miramos los acontecimientos en el mundo, tenemos que comparar con la escritura para ver si es una posible señal de que está anunciando de que Cristo viene pronto por su iglesia. Eso no es pecado. Comparar la escritura no es falso profeta. Pero él dice que los que hacen eso son falsos maestros. Por esa razón les digo que este señor, Juan Manuel Vaz, no tiene al Espíritu Santo. Es antidios, antiarrebatamiento, antidiezmo y antiespíritu. Por lo tanto, es uno de los tantos predicadores del demonio, bestia, anticristo en estos últimos días. Y yo lo puedo decir con fundamento porque después de haber estudiado y analizado sus sermones, la verdad, por un momento me daba alegría cuando yo miraba que él hablaba de los falsos apóstoles, de los falsos maestros, de la cizaña dentro de la iglesia. Pero cuando lo miré
que habla en contra de temas conservadores, temas bíblicos fundamentales, y que difama y blasfema contra el Espíritu Santo, y que difama a las iglesias, a la Asamblea de Dios, a las iglesias pentecostales de sana doctrina, entonces él es uno de los tantos falsos maestros que existen en este mundo, en esta época. Juan Manuel Vaz no es cristiano, no es cristiano, no es cristiano. Honestamente, discúlpeme que se lo diga así de firme, pero la verdad no tiene cambio de color. La verdad es la verdad. Juan Manuel Vaz no es cristiano. Aunque él se defienda después, él no es cristiano. Entonces, llegamos a la conclusión que Jesús se va a ir pronto, dice, pronto moriría, porque en el capítulo 17, él ora por sus discípulos. En el capítulo 18, Jesús es arrestado. En el capítulo 19, Jesucristo es crucificado y muerto en la cruz y sepultado. Y en el capítulo 20 de San Juan, Jesucristo resucita. Y en el capítulo 21, Jesucristo aparece a sus discípulos. Entonces, es obvio y es bien claro que el capítulo 17 es un preludio previo a la muerte, a la crucifixión y muerte y resurrección y partida de Jesucristo a la derecha del Padre. Entonces, esto es una demostración exegética, y es una demostración hermenéutica clásica conservadora, que después de haber entendido el significado del griego original del Nuevo Testamento, después de haber entendido el primer sentido del texto y cómo se relaciona con otros textos alrededor, podemos entender y comprender que Juan Manuel Vaz es hipócrita, es mentiroso, es difamador, es falso maestro, falso profeta y uno de los predicadores del demonio bestia anticristo de estos últimos tiempos. Entonces, nosotros ya con esto concluimos por el día de hoy, y en otra ocasión estaremos continuando con otros textos que el señor Juan Manuel Vaz ha malinterpretado de una manera muy triste, de una manera muy crítica, y espero que el señor Juan Manuel Vaz y su gente que cree de esta manera se arrepientan y se conviertan de su manera de pensar, y a todos aquellos que siguen a estos falsos maestros dejen de escuchar sus mentiras y dedíquense a estudiar las Escrituras, dedíquense a un estudio serio de las Escrituras, lean la Biblia personalmente cada uno de ustedes y no sigan las palabras de los hombres. Que Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes, y en otra ocasión estaremos comentando, estaremos compartiendo otros de los tantos versículos que han sido mal interpretados por estos falsos maestros. Dios les bendiga a todos. De la doctrina del arrebatamiento de la iglesia, o como otros la conocen, la doctrina del rapto. Rapto no me gusta, porque arrebatamiento al menos es una palabra que sí aparece en algunos textos de la Escritura, es decir, seremos arrebatados. La palabra rapto como un sinónimo es que me suena casi como a un secuestro desagradable. Yo no sé a ustedes, pero a mí la palabra rapto me suena a alguien que no me quiere, que me secuestra para sacar un beneficio de mí. No me gusta esa palabra. Pero vamos a hablar del arrebatamiento. ¿Dónde ahí habla de la gran tribulación? ¿Dónde ahí habla del arrebatamiento? Ahí solo está diciendo que nosotros, el pueblo de Dios, somos puestos para salvación y no para ira, como los enemigos de Dios, que serán castigados eternamente. Pero ¿dónde habla ahí de arrebatamiento? Yo quiero que tú lo veas, hermano. ¿Ves algo de arrebatamiento ahí? ¿Ves algo de tribulación ahí? Habrá ira y habla salvación. Y tú y yo no tendremos ira. Los no creyentes sí tendrán ira.
Los impíos sí tendrán ira, pero tú y yo tenemos salvación por medio de Jesucristo. Ese texto no habla del arrebatamiento, no habla de la gran tribulación, habla de unos que tendrán ira de Dios y otros que tendrán salvación por medio de Jesucristo. No podemos arrancar un texto para... Sin embargo, considero que han reducido el Espíritu Santo a un montón de ruido, movimiento y exagero dentro de la iglesia, reduciendo su poder a frenesí, a descontrol y a un circo espiritual llamado movimiento pentecostal. Creo que el Espíritu Santo no tiene nada que ver con lo que vemos hoy y sus manifestaciones no son nada parecidas a las que se muestran hoy dentro de esas denominaciones. En segundo lugar, el uso que hacen de los dones espirituales me parece contrario a la Escritura. La mayoría de iglesias y denominaciones pentecostales vemos cómo entran en descontrol y hablan en ese balbuceo, hablan en lenguas de aquella manera en que balbucean y pronuncian palabras que no comprendemos, que nadie entiende, y se vuelve un descontrol en el que todo el mundo empieza a alzar su voz y hablar en lo que hablan y llaman el lenguas. contenido de aquí en algunas referencias está bastante torcido. Se notan algunas pinceladas del Evangelio de la Prosperidad por ahí y a mí no me gusta. Es decir, la tengo, fue un regalo, no la voy a tirar, ni la voy a quemar, ni nada por el estilo, pero no me apoyo en ella y bueno, ahí está. Las Asambleas de Dios, al ser un movimiento pentecostal, las Asambleas de Dios se adhieren a ese pensamiento, son dispensacionalistas y son, por ser el ministerio o quizá una de las denominaciones o la más grande que hay en la actualidad, no siempre ha sido así, porque el movimiento pentecostal es reciente en cuanto a su fundación como tal. Entonces, ahora tienen mucha fuerza y como han sido los que más han promovido el tema del rapto pretribulacional como un movimiento dispensacionalista, entonces las Asambleas de Dios tienen esa creencia. Para que veas, a John MacArthur lo miran y tienen la parte en la que lo aborrecen en cuanto a los dones, pero mira, por ahí...